soy Miguel Sánchez Ávila y bueno, hoy en nuestro programa vamos a estar hablando sobre un tema que es un tema que de verdad requiere estudio y es justamente sobre el infierno. Lamentablemente, bueno, muchos a los cuales se les habla de este tema o inclusive se les hace mención, como que tiemblan un poco, inclusive se han escuchado hasta comentarios de que en las iglesias no se debe hablar sobre el infierno, solamente sobre el cielo, porque se supone que en las iglesias solamente se ministre o se hable sobre lo celestial, pero de acuerdo a la Biblia inclusive se nos habla de que la persona que más mencionó sobre o habló sobre el infierno fue el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo humanado aquí en la tierra, justamente porque a Él le va a tocar juzgar a todos los que mueran en sus pecados y Él quiso hacer una prevención para que todos los que no lo acepten o no lo han aceptado pues no fueran allí. Y justamente hoy vamos a estar oyendo el testimonio de una persona bien especial. Él se llama Carlos López. Él, hablando un poco, ¿verdad?, sobre su testimonio, él era una persona que antes practicaba, o era santero, practicaba la brujería. Dios lo llevó al infierno y pudo entregarle su alma al Señor y pudo, ¿verdad?, ver un poco sobre lo que había allí. Y antes de entrar de lleno con la entrevista con nuestro hermano Carlos López, hablando un poco sobre lo que es el tema del infierno, bueno, en la palabra, en la Biblia, la palabra del Señor, se nos habla que hay dos lugares, uno de condenación y uno de salvación. Todo aquel que muere sin haber aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador personal, muere condenado y va a un lugar de condenación que es temporal, no es eterno, escúchelo bien, un lugar de condenación temporal que se llama el infierno. En la segunda resurrección, luego del reino milenial, de que Jesucristo venga y gobierne aquí 1000 años en la tierra, los que estuvieron en el infierno, que están ahora en el infierno, van a ser resucitados en estos mismos cuerpos, cuerpos de carne y huesos, cuerpos con dolencia, etcétera, y van a ser juzgados. Se les va a probar la culpabilidad con libros abiertos, escúchelo bien, y van a ser echados a un lugar de condenación mayor que se llama el lago de fuego y azufre, que es como la muerte segunda. Justamente hablando un poco sobre el tema, antes de conocer a nuestro hermano Carlos López, en nuestro programa en la tarde de hoy, hay una palabra que se nos habla en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, usted puede leer del versículo 19 al 31, nos habla sobre la historia del rico y Lázaro, en la cual se nos dice, el mismo Jesucristo hablando en la palabra, en la Biblia, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, sobre un rico que aquí en la tierra tenía grandes posesiones, tenía grandes riquezas, y cuando murió se nos dice justamente que descendió al infierno, pero Lázaro, que era una persona pobre del cual él ni siquiera se fijaba ni lo ayudaba, que inclusive aquí en vida hasta los perros lamían sus llagas, cuando murió descendió al seno de Abraham. Y hablando un poco de este tema tan interesante, el seno de Abraham era una subdivisión entre el mismo infierno, estaba el infierno y el seno de Abraham, en donde los grandes amigos del Señor, al morir, descendían allí y esperaban a que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario para que los 3 días en los cuales él estuvo muerto, él descendiera abajo y se llevara a los que eran de él, que estaban en el seno de Abraham, en la grande promesa que el Señor había hecho antes, las promesas mesiánicas, que un Mesías iba a venir en forma humana e iba a morir por los pecados de la humanidad. Y ahora, bueno, ahora no es el seno de Abraham, sino que hoy en día pues la misma persona o los que aceptan a Cristo mueren salvos, pero ya no descienden al seno de Abraham, sino que van arriba en la presencia del Señor. Y bueno, para leer un poco más sobre esto, le decimos sobre nuestra cita bíblica, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y ya hablando un poco introductoriamente sobre el tema que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy, no les queda más que decirnos bienvenidos nuevamente a On Top y manténgase allí frente a la pantalla de su televisor, porque aquí acabamos de comenzar.
Y como lo dijimos, bueno, al comienzo de nuestro programa, con nosotros se encuentra el hermano Carlos López. Él tiene un testimonio tremendo. Dios lo llevó inclusive en una ocasión al infierno siendo inconverso, y Dios le mostró grandes cosas aquí, pero vamos a decir que Él nos hable, o vamos a decirle a Él que Él nos hable un poco sobre este testimonio. Carlos, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, bienvenido, hermano, a nuestro programa. De verdad que es un gran placer que estés con nosotros compartiendo. Y bueno, inicialmente háblanos un poco sobre tu ministerio, sobre lo que el Señor está haciendo, y háblanos un poquito sobre eso. Pues primeramente le damos la gloria a Dios de estar aquí con ustedes, compartiendo con la teleaudiencia y compartiendo con ustedes, pues, ¿quién es Carlos López? Carlos López era un perseguidor de la iglesia, un Saulo de Tarso del 2000, para llevarlo rápido a la Biblia. Yo me dedicaba a perseguir a la iglesia, cerraba los templos, perseguía a los pastores con hechicería y brujería, porque era de los 20 brujos más malos que había en Puerto Rico. Mi madre, que era cristiana, persevera en la iglesia de Discípulos de Cristo, sector del Volcán en Bayamón. Dios le había hablado de cuando era niño que yo iba a ser perseguidor de la iglesia, iba a ser su enemigo, porque yo era enemigo de Dios. Y iba a hacerle la guerra, o sea, la guerra a Dios, porque el que persigue a la iglesia persigue a Jesucristo. Y yo le hice la guerra de tal manera a Dios que era indignante, para resumir rápido. Pero Dios le había prometido a mi madre que iba a acontecer estas cosas, pero que en la muerte lo iba a conocer. O sea, yo perseguía a la iglesia y no conocía al Jesucristo vivo, no conocía, sabía que existía un Dios, porque era mi enemigo, pero no lo conocía. Me dediqué toda mi vida a hacer estos acontecimientos. Tuve la brujería, hechicería, hice catástrofe. La iglesia hizo fuerza conmigo, iglesias que no tenían el Espíritu Santo y iglesias que sí tenían el Espíritu Santo. La iglesia que tenía el Espíritu Santo pues puede pelear con los brujos y los vence porque el Espíritu Santo está con ellos, pero la iglesia que está en la carne no puede. Y ahí es donde entran los brujos y espiritistas a ser victoriosos sobre la iglesia. Pero todo lo que Dios había dicho se cumple. Lo más que impacta de todo esto es que Dios había hablado ya de un principio, cuando tenía 7 años, 23 años después de mi madre luchando con ayuno y oración, pues Dios le da la victoria a mi mamá de una manera poderosa, en sentido de que Dios se mete en mi casa a través de los niños, a través de una iglesia que busca a los niños en las casas de los inconversos. Por ahí empieza a trabajar Dios a mi casa, se mete a mi hogar, me da un culto y me da un ultimátum. Y me dicen que sí, me dice Dios que si yo no vengo a sus caminos, la muerte está cerca. Lo que a Dios había prometido hace 23 años estaba a punto de acontecer, porque lo que Dios habla se cumple. O sea, sí es Dios el que habla. De la manera en que Dios habló que la muerte lo iba a conocer, así sucedió. Pero Dios es amoroso y misericordioso, que me estaba dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero yo, con mi corazón duro, con mi corazón encadenado, discutí con Dios cara a cara. Le dije que era mi enemigo, que yo no iba a ir a estar en el evangelio, que eso a mí no me gustaba, que lo que me gustaba eran $1000 semanales, la brujería, la hechicería, destruir a la gente. La gente consultaba donde ti. Sí, era uno de los brujos mayores, que los espiritistas venían donde mí, gente venía donde mí, gente que habían apostatado de la fe venían donde mí, gente que no creen en Dios, gente que quieren hacer también daño a la obra de Dios, gente inclusive dentro de los templos, que son cizañas, venían donde mí para destruir a los siervos reales de Dios. O sea, gente en la misma iglesia, de la misma iglesia, o sea, de gente de los mismos templos, estando en los mismos templos, que son la cizaña que habla Jesucristo. Sí, qué increíble. Que es que Jesucristo habló bien claro que no se podía arrancar la cizaña porque dañaba el trigo. Era necesario que la cizaña estuviera ahí para que el trigo creciera. ¿Qué sucede? Esta cizaña venía donde mí para consultarse, para detener la obra de Dios, para detener a la gente que alababan a Dios muy duro. Por eso es que hoy en día vemos que hay gente que no quieren alabar a Dios. O sea, hay que alabar a Dios con boca en cuello, hay que alabar a Dios con todo su ser.
porque si no el enemigo de las almas nos va a ganar. Sí, bueno, yo inclusive he escuchado también testimonios de gente en los mismos ministerios que hasta otra gente, ¿verdad? La gente que Dios usa como instrumento les hablan y dicen, mira, a ti te están haciendo brujería y es en tu misma congregación. Y bueno, esto es una confirmación de verdad de eso. Sí, porque inclusive un montón de gente venían donde mí para decirme, Carlos, yo necesito